Hoy vamos a meternos en un tema que la verdad es fascinante y a veces hasta un poco inquietante, la inteligencia artificial. Ujú. Pero no tanto desde lo técnico, sino desde sus comportamientos más raros. Concretamente, vamos a ver por qué a veces parece que miente o, como le dicen, alucina. Y también de dónde vienen esos sesgos que de pronto vemos en sus respuestas, ¿no? Exacto. Y para eso tenemos unas fuentes muy interesantes. Por un lado, un trabajo de grado de la Universidad de La Laguna que me encantó porque es súper práctico. A ver, cuéntame. Pone a prueba a varios modelos, ChatGPT, Gemini, con exámenes de matemáticas reales, de los de acceso a la universidad. Ah, una prueba de fuego, literal. Y además de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos un manual de uso más enfocado en educación que da consejos prácticos. Y la joya de la corona, creo yo, es un artículo académico sobre algo llamado orientalismo legal. Suena denso. Un poco, pero analiza cómo Occidente ha interpretado o malinterpretado el derecho en China. Y ya veremos cómo conecta todo esto. Ok, me gusta el desafío. La misión entonces es desmitificar estos comportamientos. No es un juicio de si la IA es buena o mala, sino de entender cómo funciona por dentro. Totalmente. Porque al final, entender cómo piensa una máquina creo que nos dice mucho sobre cómo pensamos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, arranquemos con el primer gran misterio, las alucinaciones. Si no se está volviendo loca ni nos miente a propósito, ¿qué está pasando realmente? Claro, a mí me pasó una vez que le pedí libros de un autor y me dio una lista de títulos que sonaban increíbles, pero no existían. ¿Te los inventó? Completamente, y con una seguridad que pasé 10 minutos buscándolos en Amazon. ¿Qué es eso? Bueno, eso que te pasó es el ejemplo perfecto. No es una mentira, ni es locura. En el fondo, es un error de predicción. ¿Un error de predicción? ¿Sí? Las fuentes, sobre todo el trabajo de La Laguna, lo dejan muy claro. Citan a un experto, Craig Smith, que dice que los modelos de lenguaje no entienden la realidad, no razonan, Entonces, ¿qué hacen? generan texto. Generan la palabra siguiente que sea estadísticamente más probable, más coherente con lo que le pediste. Su objetivo no es la verdad, es la consistencia estadística. O sea, su meta no es ser veraz, sino verosímil, que suene creíble. Exacto. Es como... A ver, se me ocurre una analogía. Como un actor en el escenario que olvida su diálogo. Ajá. En vez de quedarse callado y romper la escena, improvisa algo que suene a su personaje, que encaje con el tono, para que la obra continúe. Algo así. Esa analogía es perfecta. Y lo dice con una seguridad total, que es lo que nos confunde. El actor no duda, y la IA tampoco. Claro. Y el estudio de matemáticas está lleno de ejemplos de estas improvisaciones. Por ejemplo, en un problema de geometría, ChatGPT usó la fórmula trigonométrica correcta, pero cambió seno por coseno. Uy, qué peligroso. Porque todo el procedimiento parece lógico, ¿no? Si no sabes mucho de trigonometría. ¿Te lo crees por completo? El error está escondido en un detalle que la máquina, estadísticamente, vio como intercambiable. ¡Qué fuerte! Y hay otro caso del estudio. Le muestran una foto de un jardín, con ciertas medidas, para un problema. La IA lee mal las medidas, se inventa otras, y con esas medidas inventadas, resuelve el problema de forma impecable. O sea, resolvió un problema, pero no el que le pidieron. Exacto. Y el más visual de todos. Le piden un gráfico del área entre dos parábolas, y genera un gráfico precioso, con sus ejes, todo. Pero las curvas que dibuja no son las de las ecuaciones del problema. Creó la idea de un gráfico de parábolas. La imagen que le pareció más probable para esa petición. Justo. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, súper interesante. Porque este mecanismo de rellenar huecos con lo más plausible no es solo de las máquinas. El artículo sobre orientalismo legal dice algo que me voló la cabeza. A ver. Dice que la idea que Europa se hizo de China fue en sí misma lo que el filósofo Derrida llamó una especie de alucinación europea. Esa conexión es el núcleo de todo esto. Profundicemos ahí. Dale. Durante siglos, el pensamiento occidental construyó, una narrativa muy coherente, muy detallada, de que China era una civilización sin ley verdadera. ¿Como que sin ley? Claro, un lugar gobernado por la costumbre, por el emperador, pero no por el derecho con mayúsculas como lo entendían ellos. Y esta narrativa,
como una alucinación de la IA, se basó en sus propios datos de entrenamiento. ¿Y cuáles eran esos datos de entrenamiento? Pues sus propios prejuicios culturales, los informes de los misioneros que veían todo con sus propios ojos, su filosofía. Claro. Con todo eso, generaron una realidad sobre China que para ellos era lógica. Era coherente, aunque no reflejara para nada la complejidad real de la tradición jurídica china. O sea, en lugar de decir, no entendemos este sistema, rellenaron ese hueco con la explicación más probable desde su mundo. Olvidaron su línea sobre lo que era China de verdad e improvisaron una versión que les cuadraba. Una alucinación a escala de civilización tal cual. Y esa idea, la de que las alucinaciones se basan en datos limitados o sesgados, es el puente perfecto para el segundo tema, ¿no? El sesgo. Es el puente ideal, sí. Si las alucinaciones rellenan vacíos, los sesgos son el resultado de la calidad de los datos que ya tiene el sistema. La analogía que usan las fuentes es la del espejo. Un espejo. Los sesgos de la IA son un reflejo directo de los prejuicios y errores que ya están en sus datos de entrenamiento. Y esos datos de entrenamiento son básicamente todo Internet. Libros, foros, todo lo que hemos digitalizado. En gran medida sí. La IA solo puede ser tan justa o imparcial como los datos que come. El manual de uso lo advierte muy claro. El modelo puede generar contenido ofensivo. Claro. ¿Por qué? Porque aprende de textos humanos que, obviamente, contienen ese lenguaje y esas ideas. No se las inventa, las reproduce. Entiendo la idea del espejo, pero ¿no es un poco una excusa? O sea, ¿los desarrolladores no tienen la responsabilidad de limpiar ese espejo antes de dárnoslo? Esa es la pregunta del millón. Y es un debate enorme. Se intenta limpiar, se intenta alinear, pero la escala es un problema. Y el otro problema, que lo ilustra perfecto el artículo del orientalismo legal, es que a veces el sesgo es tan profundo que ni nos damos cuenta. ¿A qué te refieres? El autor dice que la conclusión de Occidente de que China no tenía derecho no era por malicia. Venía de un sesgo en la premisa. El problema era la pregunta misma. ¿Cómo que la pregunta? La pregunta, ¿existe el derecho en China? Ya estaba sesgada. Partía de una definición muy europea, muy específica de lo que es el derecho verdadero. Ya veo. Códigos civiles, separación de poderes, ese tipo de cosas. Exacto. Un modelo muy concreto. Todo lo que no encajaba en ese molde, como los códigos dinásticos chinos o la mediación confuciana, pues por definición era descartado como algo inferior, o simplemente como no derecho. ¡Wow! Es un sesgo a otro nivel. No es un dato equivocado, es toda una forma de ver el mundo que excluye otras realidades. Totalmente. Ok, entonces, si ya vimos que pueden alucinar con una confianza absoluta y que reflejan nuestros propios sesgos, ¿qué hacemos? ¿Cómo se usan estas herramientas de forma segura? La clave, y en esto coinciden todas las fuentes, es cambiar la mentalidad. Pasar de un uso pasivo a un uso activo y crítico. No podemos ver a la IA como un oráculo de la verdad. Sino como una herramienta de apoyo. Justo. El estudio de matemáticas es el mejor ejemplo. Para saber si las respuestas estaban bien, la autora tuvo que contrastarlas con las soluciones oficiales. Y para descubrir que el gráfico de las parábolas estaba mal, usó otra herramienta, GeoGebra. La IA fue el punto de partida de su investigación, no el final. Exacto. De ahí podemos sacar una regla de oro, creo. Algo simple. Si suena demasiado bueno, demasiado técnico o específico, verifícalo. Totalmente. Sobre todo nombres, fechas, cifras, citas. Son justo los detalles que la IA alucina más fácil, porque para su motor, 1923 o 1932 pueden ser casi igual de probables. Y lo bueno es que hay técnicas para verificar, incluso usando la propia IA. El manual de LLMs habla de un método que me pareció fascinante, el patrón de verificación de hechos. ¿Cómo funciona? Suena a pedirle que se revise a sí misma, lo que parece raro. Lo es un poco. Pero funciona porque la obligas a desglosar su razonamiento. El manual da un ejemplo genial. Le piden que describa la escuela de Frankfurt. Ok, ¿un tema de filosofía? Sí, pero le añaden una instrucción clave. Después, genera una lista de los hechos fundamentales de tu respuesta que, si fueran incorrectos, afectarían su veracidad. Le pides que identifique sus propios puntos débiles. ¿Y qué pasó? Fue increíble. Primero, la IA dio su resumen.
y dijo que la escuela se fundó en la década de 1930. Inmediatamente después, al generar la lista de hechos que le pidieron, la propia IA escribió: Hecho 1. La escuela se originó en la década de 1920, no en 1930 como se menciona en la respuesta. Se corrigió a sí misma. En tiempo real, al forzarla a aislar los hechos, se activó otro proceso en su red que detectó la inconsistencia. Demuestra que podemos guiarla para que sea más rigurosa. Es una herramienta súper poderosa. Entonces, resumiendo las ideas clave. Primero, la alucinación no es una mentira, es un error convincente. Es el actor improvisando. El sesgo no es malicia, es un espejo. Refleja los prejuicios de los datos con los que la entrenamos, que son un reflejo de nosotros. Y tercero, y lo más importante en el día a día, la verificación es la nueva habilidad clave. Tenemos que ser copilotos activos, no pasajeros. Exacto. Y para cerrar, volviendo a la idea más grande del orientalismo legal, Sí, el autor sugiere que la forma en que Occidente se vio a sí mismo como una cultura con ley, racional, moderna, dependió de construir a China como su otro, como lo opuesto. como la cultura sin ley estática tradicional. Nuestra propia identidad se forjó en esa comparación. No podíamos definirnos sin definir a un ellos. Necesitábamos ese espejo, aunque estuviera distorsionado, para vernos como queríamos. Justo. Y eso nos deja con una pregunta final, que creo que es la más importante de todas. A ver, Si ahora estamos aprendiendo a identificar las alucinaciones y los sesgos en la inteligencia artificial, entrenando el ojo para ver las costuras de estas realidades sintéticas, ¿qué nos obliga a ver eso sobre nuestras propias alucinaciones culturales? Y sobre los sesgos que están integrados en nuestros propios datos de entrenamiento, la cultura, las noticias, la información que consumimos todos los días.